Hola de nuevo amigos, bienvenidos como siempre a todocircuito.com. Bueno, hoy de nuevo voy a subirme a esta Honda CB650R, un modelo que apareció por primera vez en 2019 dentro de la familia Neosport Café de la firma japonesa. Y bueno, el año pasado, en 2021, recibió su primera actualización. Era necesaria para adaptar el motor a la normativa Euro 5, pero Honda aprovechó a introducir también algunos pequeños cambios en materia de estética, un poquito de geometría con el manillar, también el display, pero sobre todo lo más importante es su nueva suspensión delantera, que se ha renovado para hacer una moto pues, más atractiva y efectiva en carretera. Bueno, vamos a hacer ese breve repaso que solemos hacer siempre, os hablo de esas novedades, luego entraremos en materia dinámica y al final te voy a dar mis impresiones finales, al igual que los colores y los precios en los que está disponible esta nueva CB650R. ¡Comenzamos! Bueno, como os decía, vamos a pasar un poco por encima a nivel técnico y de novedades. Es una moto que yo creo que ya conocemos, ya hice su prueba a fondo en 2019, pero bueno, vamos a repasarla porque creo que es necesario, ¿no? Seguimos hablando de ese motor tetracilíndrico en línea, es un motor refrigerado por líquido, Euro 5 como os decía, con diferentes cambios internos, al igual que en el sistema de escape, son 649 centímetros cúbicos, se puede limitar para el carnet de tipo A2, que eso es una de las cosas o aspectos más interesantes de esta moto, ya que una vez la deslimitas vuelves a su potencia original, a esos 95 caballos que rinde, al igual que esos 63 Nm de par motor. Un consumo contenido son 4,9 litros cada 100 kilómetros, lo que nos daría una autonomía aproximada, si lo mantenemos, de unos 300 kilómetros y sigue contando, por supuesto, con un embrague asistido antirrebote y de manera opcional podríamos montarle un shifter para subir y bajar de marchas. Y bueno, en cuanto a la parte de ciclo, pues sí recibe ese cambio importante en el tren delantero, pero, por ejemplo, el chasis sigue siendo esa misma estructura de tipo diamante en acero, que es más ligero que el anterior CBR 650F, por supuesto. El cambio importante lo encontramos, como os decía, en el tren delantero con la incorporación de esa horquilla Showa USD Big Piston con función separada, barras de 41 milímetros y 120 de recorrido, no se puede regular, pero ya os digo que viene con un setting bastante bueno. El amortiguador trasero que sí se puede regular en precarga en 10 posiciones con 128 milímetros de recorrido. Y en cuanto a los frenos, en la parte delantera cuenta con dos discos de 310 milímetros, mordido por dos pinzas Nissin radiales, y en la parte trasera un único disco de 240 milímetros. Cuenta con ABS de doble canal. Las llantas tampoco cambian, son llantas de aluminio, multirradio en 17 pulgadas con medidas para los neumáticos de 120 en el tren delantero y 180 en el tren trasero. Y bueno, en cuanto al nivel de equipamiento, la tecnología que trae esta CB650R no recibe excesivos cambios. Sí que, por ejemplo, la pantalla se ha perfeccionado, se ha mejorado su visual, ¿no? Se ha cambiado el ángulo de los LEDs de la pantalla para que se vea un poquito mejor, pero bueno, sigue siendo esa misma pantalla LCD con múltiple información. No tenemos, de nuevo, ese botoncito para manejar dicha información, tenemos que utilizar los dos botones que trae la propia pantalla. También, en este caso, el manillar se ha cambiado un poquito el ángulo, se ha girado un poquito más, se ha rotado para que tengamos un poquito de mejor manejo, sobre todo ángulos muy cerrados, ángulos o giros en U. El grupo óptico sigue siendo igual, es full LED, tanto para el faro delantero, trasero e intermitentes con luz diurna. También tenemos esos intermitentes o esa señal de warning en caso de una frenada de emergencia. Y también lo que se ha incorporado es un USB tipo C bajo el asiento y también es nuevo el portamatrículas. Antes era de plástico, ahora es de metal. Bueno, en cuanto a las dimensiones y pesos, pues tampoco cambia mucho respecto a la primera versión. Hablamos de 1450 milímetros en su distancia entre ejes, 101 milímetros de avance, un depósito de 15,4 litros, como os decía antes, hablaríamos de una autonomía cercana a los 300 kilómetros, un peso en orden de marcha de 208 kilos, eso quiere decir un kilo más que la anterior versión, y el asiento se sitúa a 810
milímetros. De nuevo, evidentemente, con mi 1,80 m, pues llego perfectamente con ambas plantas de los pies. Bueno, ya conocemos un poquito mejor a esta CB650R y ahora, como siempre, pues toca ponerse el casco e ir comentando qué nos ofrece a nivel dinámico. Así que arrancamos. Pues nada, amigos, ya estamos a los mandos de esta CB650R y, como siempre, pues toca empezar por la parte ergonómica, ¿no? ¿Qué nos espera cuando nos subimos encima de ella? Desde luego sigue siendo una moto, yo creo que accesible. Como habéis visto en la descripción técnica, bueno, 810 milímetros la altura del asiento, pero yo llego perfectamente. La conexión del asiento y el depósito es estrechita, con lo cual es una moto, yo diría, bastante accesible a muchas tallas de piloto. En cuanto al asiento, bueno, es generoso en cuanto a tamaño, no solo para el conductor, sino para el acompañante. El mullido, bueno, yo creo que tiene un término bastante medio, ¿no? Es deportivo, eso no cabe duda, pero tampoco llega a ser incómodo, ¿no? Creo que tiene un mullido bastante aceptable, tratándose en este caso de una Sport Naked, ¿no? De media cilindrada. ¿Qué más? En cuanto al manillar, bueno, no es ni demasiado largo ni demasiado corto, está en un buen rango, ¿no? A mí me parece cómodo para maniobrar tanto a baja velocidad como a máxima, ¿no? Cuando vamos a velocidades de crucero o en la zona de carretera de curvas, la verdad es que creo que lo cojo bien, no abre demasiado las muñecas, con lo cual, bueno, el control del tren delantero es bueno, es muy correcto. Ya os digo que se maniobra bien a baja velocidad. No tiene mal radio de giro, se ha modificado un poquito la ergonomía para mejorar esas maniobras a baja velocidad o en parado, incluso hacer giros en U, con lo cual, bueno, se ha limado un poquito, alguna aspereza en ese aspecto. En cuanto a las estriberas, están en una posición claramente deportiva. De hecho, la posición a los mandos es Sport Naked de toda la vida, un poquito echados hacia adelante, una postura algo al ataque, pero más relajada, evidentemente, que si fuéramos en una deportiva. En este caso, si fuéramos, por ejemplo, en la CBR 650R. Y bueno, evidentemente carecemos de protección aerodinámica, eso falta que lo diga, aunque sí que podemos añadir una pequeña cúpula, una pequeña pantallita, ¿no? Encima del faro delantero, que algo de aire sí que nos resta, ¿no? Eso sí que lo pude corroborar o comprobar cuando probé la primera versión, ¿no? En 2019, pues que un poquito sí que te quitaba, no demasiado, pero bueno, algo hace. En cuanto a la zona de mandos, no cambia, moto sencilla, diseño acorde al concepto general de la moto. No tenemos regulación para la maneta del embrague, sí para la del freno. Hubiera sido interesante, ya que en este caso esta unidad no monta el shifter para subir y bajar de marchas, que yo personalmente pues le echo en falta. Me gusta mucho cómo funcionaba y bueno, creo que es un añadido que merece la pena poner, ¿no? Gastas unos euros, no es muy caro y bueno, aumentas las sensaciones de deportividad en esta moto. En cuanto a los espejos retrovisores, pues bueno, la verdad es que son generosos, ¿no? Viendo la moto que es, se ve bien qué es lo que llevamos detrás, aunque evidentemente, como sabréis, tratándose de un motor tetracilíndrico a velocidades más elevadas, comienza esa fina vibración que hace que se pierda la nitidez, pero a velocidades normales, ¿no? Pues los 100 km por hora, la verdad es que tenemos un buen campo de visión de lo que llevamos detrás. En cuanto al display, pues es el mismo, se ha variado un poquito, ¿no? El ángulo de los LEDs, ¿no? Para que sea más nítido incluso la visibilidad de toda la información de la pantalla, que ya era muy buena. Estas pantallas LCD de Honda pues me gustan mucho, ¿no? Por el fondo negativo, cuando incide el sol se ve perfecto y por la noche también se ve muy bien, muy claro, no tiene reflejos, pero bueno, sigue sin gustarme, ¿no? Que tenemos que utilizar los botones que están justo debajo para manipular la información. De hecho, falta, como sabréis, un botón en la piña izquierda para controlar toda esa información y no tener que soltar la mano en este caso del manillar. En cuanto al propulsor, bueno, lo tengo ya muy por la mano, lo he probado en la CBR 650R, en este modelo también. Es un motor, bueno, de toda la vida, un tetracilíndrico que funciona muy bien, un motor fiable, un motor, bueno, enérgico, sobre todo si lo sabes llevar bien, ¿no? Tienes que irte a la zona alta si quieres alegría. La zona media, bueno, tiene un buen par, tiene una buena curva, no es su punto fuerte, bajos y medios. El motor se defiende sobre todo en conducción deportiva, vaya, tened esto en cuenta, por favor. En la zona alta es donde pues más partido le vais a sacar y más os vais a divertir, y donde por supuesto mejor suena.
motor tetracilíndrico con ese sonido característico que lamentablemente pues lo estamos perdiendo, ¿eh? No sé si este modelo seguirá más adelante o más allá de la nueva Hornet que está por llegar, pero desde luego este sonido por ahora hay que aprovecharlo, hay que llevarlo arriba, que suene bien. Es un motor que te permite coger velocidades legales de la vía muy rápido. Cuando estiras bien las marchas le haces gritar, luego va relajado, a 120 vamos por debajo de 6.000 vueltas y va relajado en zonas más urbanas, ¿no? La verdad es que bueno, también se maneja bien, ¿no? Es que moverte un poco siempre con el cambio, pero bueno, eso cualquier tetracilíndrico prácticamente, la configuración y la zona de aprovechamiento siempre suele ser la misma, dependiendo del modelo pues se configura de una forma u otra. No tiene mal par, la verdad es que no tiene mal par en la zona media, pero donde mejor o más os vais a divertir es en la zona alta, sin lugar a dudas. También importante y muy destacable es el consumo, se aproxima mucho al teórico si vamos conduciendo con normalidad. Si vas fuerte, si vas haciendo curvas, tampoco lo vas a subir mucho más de ese teórico, 5,1, quizás 5,2 si haces mucho en animal de una manera muy continuada, pero bueno, ya veis, un consumo muy contenido que te permite hacer autonomías largas, puedes llegar a los 300 km sin despeinarte. Una caja de cambios que funciona de una manera muy correcta, aunque en este caso he hecho falta el shifter, vuelvo a insistir, la verdad es que me gustó más con el shifter cuando la probé, creo que el tacto de los cambios era más suave, en este caso pues es un poquito más tosco, ¿no? Utilizando la maneta. He tenido algún falso punto muerto de primera a segunda, pero bueno, como regla general funciona bien, rápido cuando tiene que serlo, es lo importante. Y bueno, una de las mejores cosas que tiene Honda son los embragues asistidos antirrebote, son tremendamente suaves, casi ni te enteras cuando reduces la marcha. Y bueno, vamos a hablar de un punto que ha mejorado notablemente respecto a la anterior versión, que es el tren delantero. La suspensión, bueno, pues en este caso se ha optado por esa nueva Showa con funciones separadas. Cada una de las botellas hace una función diferente. Y bueno, pues eso se traduce en que nos vamos a encontrar con una moto, yo diría, más sólida, ¿no? Con unas sensaciones más claras, más transparentes, ¿no? Te dice cómo va funcionando de una manera más clara, ya os digo, más natural. Sujeta un poco mejor la moto que con anterioridad. Puedes exigirle más, que responde en frenadas fuertes. La moto se muestra sólida, velocidades altas. Tenemos una moto muy estable, la verdad. Y es una moto que, bueno, puede correr o se puede poner a fácil 200 km por hora o incluso un poquito más, con lo cual, bueno, tenemos una moto muy interesante. Pero ya os digo, las sensaciones con la suspensión es de mayor solidez, de mayor consistencia, hace que tengamos una sensación más de moto grande, ¿no? A ver, es una moto grande, no deja de serlo, pero ya os digo que las sensaciones a mi gusto han mejorado, igual que en el tren trasero, con esa opción de regulación, pues sinceramente tenemos un conjunto de suspensiones bueno, correcto para, si queremos ir rápido, que responda, ¿no? Que nos lleve por el sitio con buenas sensaciones, que transmita bien la información, que todo eso es importante. Ya os digo, a nivel de suspensiones ha mejorado sobre todo el tren delantero, aunque no tenga opción de regulación, no importa, el setting que le han dado es muy bueno. En cuanto a los frenos, bueno, ese doble disco delantero pues hace bien su trabajo, hace bien su función, también trabaja bien el ABS de doble canal. El tacto es bueno, es bastante progresivo. Sí que es verdad que si le exiges un poquito tienes que apretar un poquito más de la cuenta. No tenemos rumba radial, que bueno, para frenar fuerte suele ir un poco mejor, pero en este caso, para el concepto, el peso total de la moto, no frena mal. Yo siempre he hecho falta un poquito en este caso, las veces que lo he estado testando, frena bien, pero bueno, un poquito más de mordida no me importaría. Ya sabéis que soy muy tiquismiqui con los frenos, pero bueno, como regla general no lo hace nada mal. La ves entra tarde, además lo hace fino, con lo cual, bueno, frenos, la moto también va servida. Y bueno, otro aspecto que también me gusta en esta moto es a nivel dinámico. Es una moto que, bueno, aunque son 208 kilos, no se siente muy pesada, aunque con algún kilito menos, pues tampoco te diría que no, iría incluso mejor, pero bueno, no se siente una moto pesadota, tiene unas buenas geometrías que la permite moverla con soltura, ¿no? Es una moto amigable con el piloto, incluso a baja velocidad por ciudad, se defiende muy bien, es cortita, es estrechita, ¿no? No molestan los espejos, y luego a velocidades más elevadas pues es una moto bueno, bastante estable, ¿no? Siendo una Sport Naked,
no tiende a aligerar el tren delantero. Luego haciendo curvas, por ejemplo, a la hora de descolgarse un poquito, abrazas bien el depósito, responde bastante intuitiva, no tiende a irse largo en las curvas, no genera demasiadas inercias. Bueno, por lo cual pues creo que es una moto con la que te puedes divertir y pasártelo bien en una jornada de curva. Yo os digo, a nivel de chasis, a nivel dinámico, es una moto, bueno, muy neutra, pero con un carácter marcado, yo diría, deportivo, ¿no? La moto se defiende muy bien si la exiges, te va a acompañar, de eso no cabe duda. Cuando sales de la curva, la moto permanece en el sitio, tracciona bien, todo esto llevando buen neumático, por supuesto. Y bueno, ya os digo, a nivel general, la moto, si quieres llevar una conducción un poquito más deportiva, la moto responde. Y bueno, por último, dos detalles más. Es el grupo óptico, tiene buena iluminación nocturna. El día de grabación ha salido de noche con la moto y os aseguro que tiene una buena iluminación, eso puedo afirmarlo. Y también otra cosa importante y bastante interesante es que, bueno, tampoco le hace falta muchas ayudas electrónicas, pero sí que cuenta con un control de tracción que podemos desconectar. Es decir, si quieres jugar un poquito, pues nada, simplemente tienes que apagar el control de tracción y bueno, que sea tu muñeca quien gestione esas ayudas electrónicas. Pero bueno, el control de tracción la verdad es que hace bien su trabajo, no es demasiado intrusivo. Sí que lo he notado en algún momento que se activaba, no ves la luz parpadear, pero como regla general es una ayuda que le viene bastante bien a la moto. Bueno, a nivel de conclusiones finales, a mí personalmente esta moto pues me gusta, creo que es una moto versátil, siempre hablando de una moto de concepto deportivo, no es una Sportnac de media cilindrada, pero la verdad es que da mucho juego, muchas opciones de uso, es una moto fácil, amigable con el conductor, muy interesante sobre todo para esos usuarios que se acaban de sacar el A2, ya que una vez pasan esos 2 años y te sacas el A y la deslimitas, tienes toda la potencia, todo el rendimiento que ofrece la moto, con lo cual es bastante interesante. Y bueno, todo lo demás hace un pack, yo creo que muy atractivo, ¿no? Un motor muy funcional, tetracilíndrico, hay que llevarlo en la zona alta para ir divirtiéndote, pero sobre todo un motor fiable, un motor con un consumo contenido, que da esas opciones de uso que os digo, esa versatilidad de uso. Ha mejorado en comportamiento con esa nueva suspensión delantera, tenemos una moto más sólida, más estable. Ya lo era antes, pero ahora creo que ha ganado en facultades dinámicas, y por todo lo demás también es una moto que funciona muy bien a nivel de chasis, de frenos, de geometrías. Ya os digo, es una moto muy accesible, muy fácil y muy amigable con el conductor. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me gusta, sobre todo el rollo estético que trae, creo que ha calado bien en todos los usuarios, tanto las 125, las 300, incluso la 1000. La verdad es que creo que Honda acertó con este nuevo diseño. Pero bueno, lo único que yo sinceramente mejoraría o actualizaría, como ya ocurría con la anterior versión, que yo creo que para esta actualización hubiera sido interesante, pues la conexión, ¿no? Con toda la interfaz de la pantalla, tener un botón para manipular la información. Creo que es importante no tener que soltar la mano para cambiar esa información, para verlo de un vistazo con un botoncito, y que incorporase de serie el shifter, no tener que hacerlo de manera opcional, pues también hubiera sido bastante interesante. Ya por último, a lo mejor una pequeña dieta de adelgazamiento tampoco le vendría mal, aunque dinámicamente no se comporta nada mal, pero bueno, ya a estas alturas, que vemos rivales más ligeritas, bueno, también hubiera sido interesante. Quizás lo veamos en la nueva futura Hornet, que está por llegar. Para 2023 seguramente sepamos más, pero bueno, ya os digo, esta CB650R es una moto muy apetecible. A mí desde luego me ha gustado mucho. Por último, 4 colores en los que está disponible: en negro, en azul, en rojo y en plata. El plata es este que veis aquí en pantalla, por un precio que arranca en 8.650 €, que no está nada mal, ¿eh? Por mi parte, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.